Buenas tardes, estamos de regreso para nuestra segunda parte de la sesión de clases de doctorado. Estamos hablando de neurociencias aplicadas al aprendizaje y en nuestra sesión anterior, de las 2 a las casi 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde, estuvimos hablando acerca de un teórico que seguramente no se había escuchado mucho de parte del grupo, pero ahorita vamos a preguntarle sus opiniones al respecto, que es el doctor Joy Guilford. Sus opiniones después de haber comido, sí, porque entiendo que no se había comido y la neurona ya estaba por ahí en una hipoglucemia que ya no le daba oportunidad de aprender. Entonces, ¿qué me cuentan? ¿Cómo les fue con Guilford? ¿Qué impresión les dejó en este primer acercamiento? No sé si ya lo habían oído nombrar antes, y sus trabajos sobre la inteligencia. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, maestra Fabiola. Bueno, en lo personal no había escuchado mucho de él. Sí, por ahí una vez había leído, investigando sobre las inteligencias, y leí que había 150 inteligencias, pero no indagué mucho sobre eso, y ahora me doy cuenta de qué se trataba. Pues, y es interesante, pues, que cómo a veces nos encasillamos con ciertos autores sin indagar más allá, ¿verdad? Y que es muy amplio el conocimiento que tenemos a nuestra disposición, y que tenemos que estar dispuestos pues, a seguir preparándonos, ¿verdad? Y sobre todo para mejorar y poder comprender a nuestros alumnos, y poder ofrecerles una mejor atención, porque muchas veces por desconocimiento no brindamos ese apoyo o esa asistencia que ellos requieren. Efectivamente. Gracias, maestra Fabiola. Maestra Diana, ¿tienes algún comentario que quisieras compartirnos? Pues buenas tardes, maestro. Pues igual, yo no había escuchado más que nada de este autor, la verdad, pero sí me pareció muy interesante, pues acerca de lo que él maneja, acerca de la estructura de la inteligencia humana y las habilidades que hoy como hoy pues hemos desarrollado, que es lo que desarrolla el niño, las habilidades, las actitudes dentro de la escuela. Y pues sí es importante saber más que nada sobre él y pues conocer más que nada más a fondo para así también nosotros aplicarlos a la vida cotidiana en cuestión de nuestros alumnos, prepararlos más que nada. Eso es. Y bueno, pues es un esquema que se sale de lo que normalmente revisamos, porque esta es una matriz tridimensional. Entonces nos está hablando que desde tres ámbitos distintos, en el cruce entre estos tres hábitos distintos, por eso es que podemos verificar hasta 150 inteligencias. O sea, cuando estamos hablando de 150, estamos hablando de la cruza de estas tres eh, perspectivas matriciales, ¿eh? Por eso se dan estos 150. Y bueno, pues ahí hay un autor al que en su momento pues habrá que acercarse, leerlo, revisarlo, ir más a fondo, ver qué nos puede plantear. Por lo pronto, una de las cosas más importantes de Guilford, por supuesto, es este asunto del pensamiento divergente. ¿Y qué me dicen del pensamiento divergente? Sí. A ver, maestra Elizabeth, si quieres comentarnos algo del pensamiento divergente. Y luego, claro que sí, la maestra Diana y la maestra Fabiola. A lo que más, a lo que yo le entendí de lo que era el pensamiento divergente es las diferentes capacidades que tenemos nosotros como para desarrollar nuestro conocimiento, porque nos habla de que nosotros sabemos algo, pero no sabemos tratar. O sea, lo divergente es crear una alternativa, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces solemos tener el conocimiento, pero no sabemos crear, o sea, como los niños, usted hace unos minutos atrás, nos comentaba sobre el niño que
agarra un pedazo de madera y hace el sonido de un carro porque él piensa que es un carro en ese momento. Pero el niño sabe que no es un carro, nosotros sabemos que no es un carro. Entonces, más o menos así le entendía lo que era lo divergente, que pues, creamos alternativas dentro de lo que es habitual. Ujú. Y entonces, el darnos cuenta de que el ser humano siempre vamos a estar tratando de romper modelos, o sea, cuando hablamos de innovar, estamos hablando de pensamiento divergente, ¿sí? Romper el modelo, ver las cosas más allá de lo que ya hemos conocido. El punto de equilibrio, ¿cuál nos lo va a dar? Bueno, pues el punto de equilibrio nos lo va a dar las respuestas que estemos encontrando. Un pensamiento divergente, después de que tienes una alternativa distinta y lo demuestras, se va a convertir en un pensamiento convergente, porque otros lo van a revisar, lo van a estudiar, van a estar de acuerdo, y entonces lo que era divergente se va a convertir en la nueva convergencia y vamos innovando. Entonces, lo nuevo se convierte en viejo a partir del día de mañana, ¿sí? Y hay que buscar las cosas nuevas y ahí vamos a estar en el constante ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿alguien más que quiera hablarme un poquito de la divergencia? ¿Qué me dicen ustedes? Hablando de divergencia, como ahorita en el caso de la educación a distancia, que estamos acostumbrados a ir a la escuela y cómo nos ha costado tanto a maestros, papás y alumnos el buscar otras alternativas para seguir con la educación, pues, ¿verdad? Ellos nos proponen el aprende en casa, en la escuela. Desafortunadamente hay comunidades donde no hay señal, entonces hay que buscar otra alternativa y eso se dificulta muchas veces y a veces como docentes o como papás queremos a fuerzas que sea como se hacía antes. En este caso, pues los papás están desesperados porque los niños vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque es algo distinto, ¿verdad? Y yo siento que este tipo de educación a distancia, pues quizá vamos a volver a la escuela en algún momento, pero debe de quedar ya en todos los niveles para aquellos que no tengan la posibilidad de ir a una escuela física, puedan seguir aprendiendo, o sea, que se abran esas alternativas, ¿verdad? Que antes no se tenían y que ahorita por la situación pues se están abriendo muchas, unos en la computadora, otros televisión, otros en distintas modalidades, pero se sigue aprendiendo. Uh-huh. Así es, efectivamente. Y las nuevas situaciones, la realidad con la que nos estamos enfrentando día con día, nos obliga a buscar entonces estrategias. Hay estrategias que van a converger en cuestiones que se han hecho en otros lados y que ya están probadas. Y hay cuestiones que hay que tomarlas desde un punto de vista distinto, ¿sí? ¿Cuántas vacunas nuevas se han estado generando contra, por ejemplo, el COVID-19? Híjole, pues hay gente que de diferentes partes del mundo están tratando de hacer cada uno de ellos una vacuna y están rompiendo los moldes de lo que había, porque no había vacunas para el COVID. Ah, eso es una divergencia, sí, pero luego poco a poco empiezan a caer en puntos de convergencia. O sea, todas aquellas que tienen que ver con el ARN, todas aquellas que tienen que ver con un cierto método, una cierta forma. Y entonces cada uno de ellos está tratando de generar nuevo conocimiento a partir de lo conocido, caemos en convergencias, o de lo desconocido, una alternativa que a nadie se le hubiera ocurrido y vamos buscando, ¿sí? Ahora, la gente dice, en cuanto al pensamiento divergente, que es una pérdida todo el tiempo que se necesita porque tú no sabes realmente en cuánto tiempo vas a poderlo tener. Lo cierto es que, ¿quién puede programar en cuánto tiempo vas a descubrir algo que nadie ha descubierto? ¿Quién puede saber cuánto esfuerzo se lleva para hacer lo que nadie ha hecho? Pues no sabes, o sea, te puedes pasar toda una vida y puede ser que no tenga resultado, o puede ser que por el camino donde se te ocurrió en poco tiempo logres hacer lo que a nadie había podido hacer. Y entonces no podemos nosotros establecerle tiempos y límites a los procesos divergentes. A los convergentes sí,
a los divergentes no. Ok, y entonces, pues ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo mediten, lo reflexionen, propicien la convergencia y ya que hayan logrado la convergencia, entonces planteen los retos, las alternativas, ahora hazlo tú en una manera diferente y que cada uno desarrolle esa creatividad. En los próximos años, este tipo de pensamiento va a ser cada vez más importante porque les creamos una falsa seguridad a nuestros estudiantes. Les hacemos creer que tenemos la respuesta para todo, pero no es cierto. La pandemia nos mostró de la noche a la mañana que todo lo que creíamos que era inamovible, en realidad siempre ha pendido de un hilo, ¿sí? Y mucha gente no supo manejar el estrés que eso significa, no supo desarrollar estrategias de resiliencia porque no está acostumbrado a enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, aquí la segunda parte importante es, ¿qué hacer ante situaciones de adversidad? ¿Qué hacer ante situaciones donde lo único que tienes es la incertidumbre ante las circunstancias? Y ahí es donde necesitamos inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, inteligencia emocional es un tema fundamental porque nos lleva a poner orden en nuestra manera de percibir el mundo. Recuerden ustedes que nuestras emociones van a determinar en mucho la forma en que funciona nuestro cerebro, la forma en que aprendemos. Tú puedes estar en una situación adversa, pero la puedes ver como una oportunidad. Y eso cambia tu afrontamiento a si la ves como una desgracia. ¿Por qué? Porque si tú la ves como una oportunidad te puede generar emoción, ¿sí? Pues sí, cierto nivel de estrés porque hay cosas que se salen de nuestro control. Pero cuando tú la ves como una desgracia, como un cataclismo, entonces empiezas a generar cortisol y te empiezas a inflamar, ¿sí? Y pierdes la capacidad de poder ver las cosas con cuidado y con madurez. Entonces, es un tema que es muy importante. Los temas de inteligencia emocional finalmente también son de neurociencias. ¿De acuerdo? Los temas de inteligencia emocional también son de neurociencias. Muy bien. Quiero pedirles que me acompañen entonces a la plataforma, porque en la plataforma, en los minutos siguientes, vamos a comentar algunas cuestiones que las vamos a tener por allí para que ustedes las puedan considerar. ¿Qué tenemos aquí en la plataforma? Sí se está viendo entonces mi pantalla, donde tengo el módulo 3 en la plataforma de Senai. ¿Todo el mundo de acuerdo? Y entonces, nuestro autor, ¿quién va a ser nuestro autor en esta ocasión? Él se llama Néstor Braidot. Néstor Braidot va a estar desarrollando un material que se llama ¿Cómo funciona tu cerebro? Para Dummies. Entonces, Books for Dummies, ¿sí? Fue una idea, libros para dummies. ¿Pero qué es un dummy? ¿Alguien sabe lo que es un dummy? A ver, googleenlo. Dummies. D-U-M-M-I-E-S. Dummies. ¿Encontraron algo? ¿Tontos? ¿Qué? Dice traducción tontos, que es ¿Tonto? una persona, ¿sí? Qué feo se oye, ¿no? Libros Sí. para tontos. Pues Son sí. formas Se oye horrible. Se crecer. convirtieron en un exitazo, ¿sí? Y entonces cuando ustedes revisan la traducción de dummies, aquí la tienen ustedes, ¿sí? ¿Qué es un dummy? ¿Sí? Aquí está en inglés, ¿sí? Y la traducción dice tontos, ¿sí? Son maniquís, muñecos, muertos, chupetes, tontos, vacíos, pelele, muñecas de envases, o sea, ahora como que, No, a mí me parece otro significado. ¿sí?
¿Cuál te Es parece? una serie de libros de aprendizajes que tienen como objetivo representar guías sencillas para lectores nuevos en diversos temas. A pesar del título, el editor enfatiza que los libros no sean literalmente para tontos, sino para inexpertos o principiantes en una materia. Ajá, entonces quiere, o sea, la serie de libros for Dummies, precisamente a la que me estoy refiriendo, hace relación a eso, ¿sí? Y entonces, aquí tengo el libros para dummies. Déjenme ver si lo logro hacer que se vuelva más pequeño. Y parece que no. Ok. Pero entonces, aquí tienen ustedes el material, ¿sí? De libros for dummies, que es una serie de libros norteamericanos que se desarrollaron bajo esta idea de que la computación era algo muy complicado. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Aprender a usar la computadora, cuando menos en la primera computadora que yo recuerdo, estoy hablando de antes de Windows, aprenderse un montón de códigos en Visual Basic para decir qué era lo que querías hacer y había que aprendérselos y era como una especie de diálogo con la computadora y tú le decías que te mostrara, te desplegara, te hiciera, te imprimiera, te esto, te lo otro y entonces había que saberse un montón de cosas y era difícil, o sea, aprender computación implicaba un cierto nivel de conocimientos, de habilidades, pero entonces resulta que y esto, Steve Jobs andaba muy metido en esto, se trataba de hacer una computadora para gente que no supiera matemáticas, que no fueran ingenieros, que no tuvieran un alto perfil de formación, que no fueran especializados en temas de comunicación y demás. ¿Y cuál fue la característica de todo eso? ¿Cómo se le llama a alguien así? Dummy. O sea, alguien que no sepa nada, que le estás hablando del tema y sea nuevo, sea un novato. Y entonces, la idea de la palabra dummies es que eres tan listo como un maniquí. Ah, qué caray. Pues yo no sé qué tan listo sea un maniquí. Y entonces, eh, cuando lo dijeron en los Estados Unidos, sonaba muy grosero, si quieren, para los latinos que nos digan tonto es así como que muy fuerte, pero ellos estaban diciendo, pues es para alguien que no tiene, que no sabe nada, tiene la cabeza vacía en esos sentidos. No es que sea tonto, porque los libros en sí no son libros que tú los puedas leer sin un cierto conocimiento, o sea, te van exigiendo, te van implicando el irte metiendo en la lectura, pero hicieron esta serie de libros for Dummies, y estos libros entonces se convirtieron en un éxito para las distintas personas, porque los libros for Dummies, igual que las computadoras for Dummies, son hacerlo fácil. La computadora entonces, para que fuera fácil, en lugar de un montón de órdenes, le pusieron un dibujito y tú querías imprimir y le dabas en el dibujito de la impresora. Y la computadora tenía que hacer todo lo que antes había que escribirle, ¿sí? Simplemente quiero imprimir, dibujito de impresora. Quiero guardar, dibujito de disquito. Quiero abrir el editor de texto, dibujito de editor de texto. ¿Sí me explico? Y eso lo volvió muy simple. Entonces la idea de For Dummies es volver simple lo que era complejo. Volver fácil de entender lo que era difícil de entender. Darle elementos a alguien para que lo pueda hacer. Y entonces, Néstor Braidot, me gusta su forma de hacer las cosas, su forma de presentar las cosas, porque es muy académico, es muy didáctico, es muy coloquial, es muy fácil de leer, pero es más fácil todavía, si me permiten, verlo en video. Ok, les voy a presentar a Néstor Braidot, ¿sí? El doctor Néstor Braidot, con ustedes. ¿Listos? Presento pantalla. Y ahí va Néstor Braidot.
Estamos en un mundo en que los hechos ocurren cada vez más velozmente. Los conocimientos crecen y crecen hasta duplicarse cada escasos 2 años. El futuro, el próximo futuro, tendrá duplicación de estos conocimientos en meses. Cuando hablamos de neuroaprendizaje, estamos diciendo de una respuesta más eficiente ante esta realidad. Hasta ayer, en nuestros colegios, en nuestras universidades, lo que enseñábamos era nuestro libro, nuestra clase, para que fuera repetido en un examen como demostración de que se había internalizado ese conocimiento y que el futuro le permitiría a ese estudiante replicar ese conocimiento aplicado a organizaciones y empresas. Hoy ya esto no es factible, no es posible. Al duplicarse tan rápidamente el conocimiento, cuando una persona termina, cuando un estudiante acaba su carrera, en realidad los conocimientos de sus primeras asignaturas al menos se han hecho obsoletos. ¿Y cuál es la solución ante esto? La solución tiene que ver con un hecho importante. Lo que interesa no es cantidad de información, sino cuánto incido en el cerebro de las personas que estudian, de las personas que están en proceso de aprendizaje y de las personas que están también trabajando, cuánto incido en su cerebro para que adquieran capacidades de responder a aquellas preguntas que no sé hoy cuáles serán porque son preguntas de mañana. En definitiva, neuroaprendizaje tiene que ver con preparar el cerebro para responder a aquellas cosas que todavía hoy no sé que debe responder. En última instancia, es una secuencia temporalmente diferente a la que manejábamos hasta ayer. Hasta ayer estudiábamos incluso en casos reales, producidos, para luego aplicar a los nuevos casos futuros esa misma conclusión del caso de ayer. Eso es ya imposible. El caso de mañana es de mañana y no tiene similar, no tiene parecido al de ayer. Consecuentemente, los procesos de entrenamiento neuronal derivados de los procesos nuevos de aprendizaje que tienen que ver con estimulación neuronal, generando cada vez más redes neurales que permitan tener más cantidad de soluciones y respuestas en el futuro. En última instancia, de lo que estamos hablando es de una nueva generación, de una nueva realidad en materia de educación y de aprendizaje, aquella que tiene que ver con el formar cerebros para nuevas respuestas del futuro que se nos viene. Creo que cambió un poco el paradigma, ¿verdad? Porque habíamos estado hablando durante toda la historia de la humanidad de la importancia de aprender cosas. Y ahora ya no estamos hablando de aprender cosas. ¿Ahora de qué estamos hablando? De preparar nuestros cerebros para poder aprender, como el pilar de la educación ahorita, aprender a aprender. Precisamente ese es el asunto. Aprender a aprender es una propuesta de las neurociencias. Aprender a aprender ya no me importa el qué, ahora me importa el cómo. Y el cómo afecta mi desarrollo, o sea, esta palabra cómo aprender afecta mi estructura neuronal. Entonces, ahora es más importante reflexionar sobre las formas en que aprendo que sobre la cosa que aprendo, porque estamos generando conocimiento tan rápido, tan aceleradamente, que lo que yo estoy considerando ahora que es la verdad absoluta, me doy cuenta mañana de que todavía hay muchísimos más elementos a los que yo debo de considerar. ¿Van conmigo en todo eso? Y entonces, es importantísimo que ustedes puedan entender juntamente conmigo esto de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nuestros programas de estudio han estado tan orientados a contenidos que descuidamos entonces el proceso de formación del individuo en sus capacidades de aprendizaje. Cuando ustedes están estimulando a una persona, lo que ustedes están estimulando es su cerebro para que aprenda más rápido, para que aprenda mejor,
para que cambie sus posturas, sus puntos de vista, su manera de manejar la información. Y entonces, decía Néstor Braidot, en este cambio que estamos teniendo, en esta forma distinta que estamos haciendo, el concepto de educación está transformándose. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estuvo fácil de escuchar a Néstor Braidot? ¿Sí? Ok. Él es nuestro autor invitado, y entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces tengo una serie de videos que están puestos aquí para hablar de neuroplasticidad, inteligencia e intuición, el poder del pensamiento, foco, concentración y densidad de atención, atención, concentración, inteligencia y cómo funciona tu cerebro para dummies. Esto de cómo funciona tu cerebro para dummies, lo que está haciendo es llevarme a la actividad, ¿sí? Bueno, decirme toda la información bibliográfica básica y desde dónde puedo bajar entonces mi material. Está provisto en EPUB, y si alguien dice, es que no pude encontrar el enlace, aquí está el EPUB. Para poderlo leer, entonces lo pueden leer a través de un lector como Freda, y Freda entonces me va a permitir leerlo, ¿sí? Como Freda me va a permitir leerlo como un HTML5, o sea, como texto, que puedo hacerlo más grande, más pequeño, ponerlo en azul, en verde, etcétera. Y es un libro que va a estar muy sencillo, muy fácil de que ustedes lo puedan leer. ¿Cuál es la idea de esta siguiente etapa? Cuando nosotros comenzamos nuestra clase hace 2 bloques, ahora estamos en el tercero, si yo les hubiera preguntado sobre cuestiones de neurociencias, lo cierto es que había muchas cosas que ustedes no las habían leído. Pero ahora ya hicieron la tarea, ¿verdad, maestra Fabiola? Ya leyeron el material, ya tomaron apuntes, ya se dieron a la tarea de concretar pensamientos. Ya ahora ya pueden entender con mayor capacidad precisamente cuál es el enfoque de las neurociencias en la educación. Ya no es lo que el Pablo Cancino me haya dicho, ahora es lo que ustedes mismos han leído. O sea, estamos en igualdad de circunstancias. Los autores que yo he leído ya los han leído ustedes. Bueno, he leído algunos más, sí, pero ustedes ya tienen muchos de esos materiales allí también para que los puedan leer y los puedan estudiar. Pero ahora ya estamos en oportunidad de poder proponer. Noten ustedes cómo nuestra dinámica de trabajo depende de eso. O sea, primero tuvimos que aprender para tener algo que decir. Ahora ya tenemos algo que decir. Ya leímos 2 materiales, ya hemos reflexionado, ya vamos a tener allí videos, vamos a tener más cosas. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de que ustedes puedan proponer cuestiones que puedan ser importantes para poderlas llevar a cabo con nuestra vida cotidiana. Cosas como que, bueno, resulta que hay un hombre que a mí me gusta mucho, ya murió, Eduardo Punset, ¿sí? Pero Eduardo Punset, ¿sí?, desarrolló un programa en España, que este programa era un programa de difusión, un programa de divulgación de la ciencia. Y Eduardo Punset, entonces, lo que hizo durante muchos años en la televisión española fue invitar personas que eran referentes en diferentes campos de la ciencia, en particular las neurociencias, la educación, le llamaba mucho la atención a Eduardo Punset. Y entonces, sus programas, no sé si ya se los he comentado, pero sus programas son un referente. Durante muchos años, mi primer referente hacia las neurociencias fueron los programas de divulgación de la familia Punset, porque también está la hija de Eduardo, que se llama Elsa. Ellos hablaban con neurólogos, hablaban con investigadores, con antropólogos, con gente de distintos perfiles, pero todos precisamente en esta parte de la maravilla que significa el ser humano.
Y uno de los temas que a mí me pareció interesante para compartirlo con ustedes es esto precisamente de la necesidad de estimular nuestro cerebro para poder vivir mejor. Van a invitar entonces, ¿sí?, a un neurólogo que se llama Álvaro Pascual Leone, ¿sí?, que en su momento estaría hablando de las técnicas de estimulación no invasivas. Eso es importantísimo, porque yo no quiero que me corten el cuero cabelludo, yo no quiero que me trepanen el cráneo, yo no quiero que me hagan un agujero en el hueso para meterme algo, ¿no? O sea, yo quisiera que mi cerebro se estimulara, pero sin lastimarme, sin hacerme sangrar y sin generarme un derrame cerebral. ¿Cómo se puede hacer eso? Esas son técnicas no invasivas. Una de ellas tiene que ver con magnetismo, ¿sí? Pero otras tienen que ver con alimentos, con oxigenación, con uso de ozono, con tantas cosas, ¿sí? Muy bien, esas técnicas entonces, aplicadas tanto a la terapia como al mejorar nuestras capacidades, han dado muestras de su efectividad. El programa, este en particular, ¿sí?, ya es viejito, este fue del 2013, pero les puede ayudar a saber qué está sucediendo, qué estuvo sucediendo en las neurociencias. Ahora, ¿por qué no tengo un programa más actual el programa de redes? Pues porque se murió Eduardo. Sí, Eduardo Punset se murió y entonces no hay otro programa de divulgación que haya tomado el lugar que estaba haciendo Eduardo Punset, ¿sí? El último programa debe ser ahí por 2016, más o menos, 15, 16, y desde entonces ya no hubo algo más. Pero cuando menos les puede dar un punto de partida, ¿sí? ¿Qué van a hacer entonces ustedes? La idea es que se den la oportunidad, ¿sí?, en su momento, de poder revisar ese tiempo, ¿sí? No tenemos por qué conformarnos con lo que nos ha dado la naturaleza. Álvaro Pascual Leone. Hace exactamente 163 programas, en abril del 2008, Redes empezaba una nueva etapa en televisión española y lo hacía con una entrevista a Álvaro Pascual Leone, gran amigo y gran científico que investiga la estimulación no invasiva de nuestro cerebro. En esa ocasión, Pascual Leone nos habló de la llamada estimulación magnética transcraneal, una técnica que permite mejorar ciertos aspectos de nuestra cognición. Y de hecho, hizo una prueba conmigo, con mi propia cabeza. Pues bien, hoy en este Redes, el último de esta temporada 2012-2013, Pascual Leone regresa al programa para ahondar más en este fascinante campo de estudio y nos explicará las aplicaciones tanto reales como potenciales que ofrecen esas técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Sí, tanto. Imagínense entonces ustedes, ¿sí?, que podemos estimular nuestro cerebro. Imagínense que podemos utilizar el magnetismo para desarrollar habilidades que nos costaría trabajo, tiempo, esfuerzo desarrollarlas de otra manera. Híjole, creo que eso nos está abriendo un espacio en la humanidad que es un espacio que hasta miedo da. ¿Por qué? Bueno, ustedes me van a decir, quizás eso no sea posible. El programa es de 2013. Pero resulta que ya en 2020 hay a la venta diademas electromagnéticas que se los ponen ciertos deportistas, por ejemplo, gente que está desarrollando capacidades en fútbol, gente que está desarrollando capacidades en el golf, o gente que toca el piano, los músicos, para desarrollar su habilidad de manejo de sus dedos, y se lo ponen entonces en la zona parietal, ¿sí?, sobre la altura de los oídos,
y con esa estimulación de magnetismo logran estimular las zonas motrices de sus dedos para poder entonces generar redes neuronales para que ciertos movimientos que tardarías meses en llevarlos a cabo, en muy poco tiempo tú los puedas dominar y llevar a la excelencia. Y entonces tú dices, oye, pero eso no es ilegal. Pues no sé, parece que no es una droga, parece que no te están dando nada, no te están poniendo nada, no te están metiendo nada que no sea parte de la misma naturaleza. Es imanes, electromagnetismo funcionando en el cerebro. Pero entonces eso nos genera un problema tremendo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si de repente tenemos nosotros gente que porque sí tiene el dinero para comprar la diadema, se la compra a sus hijos desde que son chiquillos y ellos van a desarrollar ciertas capacidades y habilidades más rápido? ¿Y qué del que no tiene dinero? Si ahorita hay gente que no tiene dinero para comprar un teléfono celular y conectarse a la red, si ahorita hay gente que no tiene dinero para que teniendo el teléfono celular pueda pagar una conexión estable de internet, entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que no tiene dinero para las terapias de desarrollo cognitivo a través de neurociencias, las neuroterapias no invasivas a través de magnetismo? ¿O qué tal? Bueno, los escucho aquí primeramente. A ver, ¿qué me dicen sobre esto que estoy diciendo? Estoy medio loco, se oye medio raro. A ver, platíquenme qué les despierta, qué les hace pensar esto que estoy diciendo. Pues de que las personas que son de bajos recursos no van a poder estimular el cerebro de sus hijos al igual que una persona que tiene recursos. Eso es lo que yo le entendí con eso de lo de las diademas magnéticas que ya se están utilizando para la estimulación, como decía usted, el que desarrolla la habilidad de tocar el piano, la compra y ya se está estimulando y sabe qué sensor, sabe por medio del imán qué dedo mover. Uh-huh. Y entonces desarrolla, el asunto es que desarrolla redes neuronales. Yo creo que la brecha de la desigualdad se va a hacer mucho más grande de lo que ya es, ¿verdad? La desigualdad, pues en todos los ámbitos sociales, económicos, ¿verdad? Se va a hacer esa diferencia entre el que sí tiene la capacidad para adquirir esa tecnología a la que no lo tiene. Entonces se van creando esas, pues, desigualdades, ¿verdad? Que siempre han existido, pero van a ser mucho más, ¿cómo le quiere decir? Pues más grandes. Como ahorita, como usted lo comentaba, que vemos la desigualdad en cuanto a el acceso a la educación, ¿verdad? A distancia, que no todos tienen esa oportunidad. Y se va a ver el rezago en muchos niños debido a eso, no porque quieran, sino porque no tienen esos recursos. Entonces, con esas tecnologías, pues también se va a ver un rezago en ciertas situaciones, no porque uno quiera, sino porque pues no existen los recursos, porque las capacidades todos los tenemos, ¿verdad? Entonces va a haber unos van a desarrollar más capacidades que otros, pero gracias a esas tecnologías que sí tienen al alcance. Y entonces cuando Eduardo Ponce, de allá en 2013, hablaba de estas cosas, sonaba como, uy, el viejillo, ¿sí? Está medio mal, está medio locochón, medio desequilibrado. Bueno, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de la oveja Dolly? Que fue la primera oveja clonada. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de ella? Bueno, ¿y cuántos han oído hablar de la puerca Gertrudis? ¿No?
Ok, les voy a presentar a la puerca Gertrudis. ¿Sí? No es broma, este es un documental, ¿sí? De hecho, si me permiten decirles, esto está etiquetado el día 2 de septiembre del año 2020. Hoy estamos a 26. O sea que esto tiene menos de un mes que fue puesto en las redes sociales. Es una noticia de lo más nuevo y no está puesta por alguien que sea desconocido y solamente sensacionalista. No, está puesto por CNN en español a nivel global. Es una noticia validada, es una noticia reconocida con una fuente de información suficientemente confiable. ¿De acuerdo? Entonces, con ustedes, la puerca Gertrudis. Vamos a ver a la puerca Gertrudis. ¿Listos? Dice, el implante del cerebro de la cerda de la puerca Gertrudis es un prototipo de la compañía de Elon Musk, que es el dueño de la compañía de Tesla y es el dueño de la compañía de cohetes espaciales. Ay, se me fue el nombre ahorita de la compañía de cohetes espaciales, perdón. Pero la compañía de inteligencia artificial, ¿sí? Donde se está poniendo un chip vinculado a la red del neocórtex, o sea, un implante electrónico, un implante computacional en el cerebro de un ser vivo. En este caso estamos hablando del implante en una cerda, la puerca Gertrudis, ¿sí? Y esto es algo de la compañía Neura, acuérdense que estamos hablando de neurociencias, Link, que significa enlace. Y entonces lo que está haciendo es una compañía para enlazar las neuronas, las redes neuronales biológicas con las redes computacionales. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ¿qué más de la puerca? Como pueden ver, tenemos una cerda feliz y saludable, dicen los nos. Ya saben, una vida feliz y ha tenido el implante por 2 meses. Musk espera que el implante sirva para tratar problemas con el cerebro y de columna en seres humanos, ¿sí? Así como otros usos menos importantes. La pregunta es, ¿el implante permite llamar a tu abuelo Tesla telepáticamente? Él nos dice, definitivamente, por supuesto. Planea que todo el procedimiento pueda ser realizado por un robot, o sea, el poner la red, ¿sí? El aparato, ¿sí? Musk dijo que el implante recibió la calificación de dispositivos innovadores por la FDA en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué significa esto que estamos diciendo? Eso significa entonces que Elon Musk ya está probando que es posible poner entonces un implante electrónico en un ser vivo con cerebro muy parecido al de los seres humanos, ¿sí? Porque se tomó un cerdo precisamente por la compatibilidad en muchos sentidos que tienen los cerdos, y ahora la cerda ya puede recibir impulsos eléctricos al cerebro y del cerebro puede emitir impulsos eléctricos al chip. Y entonces resulta que el puerco puede aprender cosas a través del chip. Teóricamente podría. Y podría manipular a través del chip lo que está conectado al cerebro. Entonces quiere decir que se puede conectar una computadora al cerebro. Hasta ahora, todo parece decir que lo están logrando. Claro que de entrada tú dices, pero ¿por qué quieres hacer eso? Bueno, es que hay personas que no tienen brazo y si hacemos un brazo mecánico, que ya es posible hacerlo,
Para poder controlar el brazo mecánico, necesitamos que el brazo mecánico esté coordinado con el cerebro. Y así como cuando en mi cerebro yo le digo a mi brazo que se levante, también le voy a poder decir al brazo mecánico que se levante. O sea, digo, eso está muy bien, ¿no? Y si la persona está paralítica, pues le digo a las piernas que camine. Y si la persona no tiene un ojo, pues puedo mandar entonces un impulso a través del chip para que mi cerebro entonces pueda tener la sensación visual y pueda ver, pueda escuchar y también puedo mandar más información. El problema es empezar. ¿Qué significa esto? Esto que vieron ustedes tiene menos de un mes, esa entrevista, ese video en las redes sociales, y entonces significa lo que decía la maestra Fabiola, que las brechas entre el que tiene para pagar el implante y el que humildemente tiene nomás el cerebrito que le dio la naturaleza, se pueden volver muy amplias. Y mientras el que tiene el implante puede conectar su cerebrito a una red, a un equipo, a un lo que sea, ¿sí? ¿Qué puede suceder? No sabemos. Aquel asunto de la Matrix, donde una persona está conectada entonces a una computadora que parecía ciencia ficción hace una década, pues déjenme decirles que cada vez se siente, cada vez huele, cada vez se oye más cerca. ¿Qué piensan de eso? A ver, díganme. Ya conocen a la puerca Gertrudis, ¿sí? ¿Qué opinión les da la pobre puerca Gertrudis? Pues yo pienso que está bien, maestro, cuando siempre y cuando se utilice para personas, para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, como usted dice, si le falta un brazo, si no puede caminar, pues sí estaría bien porque estaría favoreciendo a esas personas. Pero también si no se utiliza para otros fines, pues también podría ser perjudicial. Y es uno de los desafíos, o hablaba el libro anterior de la ética, ¿verdad? De la ética en la neurociencia, hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde está permitido hacer ciertas cosas, ¿verdad? O sea, que hay una línea como muy delgada entre lo permitido y lo no permitido, ¿verdad? Hasta dónde humanamente vamos a ver a las personas precisamente como humanos y no como máquinas, ¿verdad? Entonces sí es una línea como que muy delgada, ¿verdad? En esos dos aspectos, le digo, sí es favorecedor, viéndolo del lado de que puede a muchas personas facilitarles la vida. Yo tengo la experiencia con una niña ahorita que sí me parte el alma, de que son de muy bajos recursos y es una niña sordomuda y que por cuestiones económicas, por no hacerle los estudios que se deben de hacer, pues no tiene su aparato auditivo, que eso podría cambiarle la vida para siempre. Entonces, este tipo de cosas, le digo, llevan hasta dónde podemos llegar y cambiar la vida de una persona para siempre, o se puede estancar, pero siempre, desafortunadamente, lo económico siempre está de por medio. Pues ese el gran problema precisamente con la tecnología que estamos hablando es que puede terminar generando, como decía ya desde hace rato, una mayor disparidad social. O sea, una persona que no puede comprar un aparatito que se pone afuera de la oreja, que es simplemente un micrófono con una bocinita. O sea, ¿cuánto cuesta un aparatito de eso? Seamos muy honestos, ¿eh? No está en el límite de lo inalcanzable, bueno, para una persona de clase profesional, para una persona que tiene un salario más o menos regular y que tú dices, bueno, pues pagar el equivalente de que de un teléfono, inclusive son más baratos que un teléfono celular. O sea, si tú comparas entre lo que cuesta un aparatejo de estos y un iPhone, está más caro el iPhone. Estamos hablando de que es una tecnología bastante sencilla, bastante simple. Económicamente deberíamos de pensar que es tecnología muy accesible. Pues sí, pero no para los papás de tu alumna. Porque para los papás de tu alumna que ganan 100 pesos al día,
se vuelve inalcanzable pensando en que además tiene la pretensión de comer. Y entonces, una operación que implica que me van a abrir el cerebro, bueno, me van a abrir el cráneo, me van a poner entonces una red neural, la van a conectar, que necesita ser tan especializada esa operación que no la puede hacer un humano directamente, la va a hacer un equipo de robótica para que sea de alta precisión. ¿Cuánto quieres que cueste? No sé. ¿Eh? Pero lo cierto es que habrá quien los pague, porque de esa manera se potencializaría. Si tú me dices, oye, todos los libros que el Cancino te va a dejar a leer, ahí los puedes meter y en un rato, ¡zas! Ya está dentro el libro y en 5 minutos, no, hombre, pues yo lo pago, vas a decir. ¿Sí? Y si además de eso, en lugar de tener que escribir, escribe y escribe, si aprendo a mandar el mensaje y ¡zas! Ahí va la tarea de regreso, ¿sí? Entonces, a la velocidad del pensamiento, en lugar de estar escribiendo, en lugar de estar dictando y que haya disparidades entre lo que dicto y recibe el micrófono, pues ahí le mando el texto, le mando la idea, le mando el dibujo, le mando, es más, desarrollo la capacidad, aprendo cómo mandar hasta una foto que a mí se me ocurra una imagen de, ¿sí? O sea, dice uno, ¿cuánto vas a poder hacer? Híjole, pues es que la creatividad humana no tiene límite. Y si mi cerebro está conectado a un aparatejo como una computadora, y si desde allí puedo mandar a imprimir, si desde allí puedo recibir información, si desde allí me puedo conectar en mi teléfono celular, si desde allí me puedo, híjole, tú dices, todo lo que significa lo que puedo hacer, ¿sí? En lugar de pagar un curso de inglés, ¿sí? Me inyecto en la cabeza un curso de inglés. ¿Y puedo aprender entonces un idioma en un rato? Puede ser. Sí, yo sé que suena que estoy jugando. ¿De veras? En la Matrix es muy interesante. Yo sé, es un argumento de una película, lo entiendo. Pero es muy interesante poder pensar que agarras un cartucho de algo, que mandas una memoria de algo, ¿sí? Y entonces en unos segundos ya sabes cómo manejar el helicóptero, la moto, y cómo ya sabes tal cosa, y cómo sabes aventar patadas, ¿sí? Y el asunto nada más es que te carguen el programa en el cerebrito, y mientras tu cerebrito tenga capacidad de almacenar información, tú dices, échenle, ¿sí? Estamos en ese umbral. Las neurociencias nos están mostrando que estamos en un punto en donde los humanos van a ser superados, van a ser llevados en el proceso de la evolución tecnológica a convertirse en cyborgs. ¿Sí? Entonces, ya no solamente somos personas que tienen una prótesis, no, ahora somos organismos biotecnológicos. Y estamos diciendo, bueno, es que si la persona nace sin un brazo, pues que le pongan el chunche y que tenga su brazo. Y el que tiene dinero dice, ¿y por qué me espero a que no tenga un brazo para poderle poner algo que lo puede convertir en el mejor estudiante de su clase? ¿Sí? Y en lugar de que esté pasando años y años perdiendo el tiempo, si tengo el dinerito, pues de una vez desde que nazca, póngaselo, ¿sí? Pero es que no lo necesita, va a necesitar algún día, ¿sí? Y mientras tanto, pues ahí le voy pasando información al chiquillo, y así como puedo pagar entonces un colegio de mayor capacidad y puedo pagarle clases con la institutriz y puedo pagarle lo que tenga que pagarle, pues así le pago entonces su operación a mi niño para que entonces mi niño tenga un cerebro electrónico. Usted no se preocupe, mi niño. Aquí se lo pagamos y se lo ponemos. Y entonces el otro muerto de hambre, que va al paso de la evolución de la naturaleza, pues cada vez está en mayor desventaja ante la evolución hiperacelerada que genera este tipo de situaciones. Esto ya no es un problema tecnológico, ahora estamos en un problema ético. ¿Hasta dónde esto nos va a llevar entonces a una contradicción?
Entonces ya no pague un doctorado, ya no haga tareas, ¿sí? Implantes el chip y ya con eso ya la libró. ¿Sí? Compre entonces los documentos, métalos en la cabeza y ya no tiene que estudiar, ya no tiene que esforzarse, ya simplemente con eso usted ya va a tener todo lo necesario. ¿Alguien más que quiera comentar, maestra Iliana? No sé si ya te puedes conectar como para expresarnos algo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí me parece interesante la tecnología y estos avances, como lo expresan, pero pues también está la incógnita de que si esta tecnología se utiliza para otros fines, ¿no? De afectar a las personas. Entonces, queda ahí la incógnita, porque, bueno, existen todas las posibilidades ya al alcance de las manos, entonces pues sí es algo delicado. Pues tal vez uno piensa en lo peor, ¿verdad? Y las personas que lo están desarrollando lo hacen por un bien. Ojalá y todo lo que viene pues sea para bien, pero siempre hemos visto que existen consecuencias buenas y malas. Entonces, pues hay que tener ese pensamiento divergente a ver qué nos espera el destino. Pues sí, ahora yo creo que esto es hasta cierto punto muy similar o igual de inocente, si me permiten decirlo así, que cuando alguien dice, bueno, estamos inventando un nuevo vehículo de guerra, pero no lo vamos a usar contra la gente, o sea, nomás estamos inventando, o sea, queremos saber si se puede, ¿no? Y del si se puede al ya te estoy sonando con él, bueno, pues el brinquito no está tan largo, ¿sí? O estamos inventando una nueva arma, estamos inventando una nueva arma química, o sea, y yo sé que voy a sonar así como estos viejitos, bueno, no sé si ya estoy viejito suficiente para entrar en la categoría de los viejitos entonces paranoicos y decir, a ver, ¿cuántas de las cosas que están sucediendo son naturales o de veras es que responden a los intereses de alguien más? No sé, ¿sí? Lo que sabemos es que este año, de una manera muy curiosa, están pasando un montonón de cosas que dicen en mi rancho, nunca habían pasado. ¿Sí? Y como dice el filósofo de Güemes, no sé si han oído hablar del filósofo de Güemes, que es una forma de pueblo de poder hablar de alguien de rancho muy reflexivo, ¿sí? Y entonces, de los dichos del filósofo de Güemes, uno de ellos es, pues yo no sé qué está pasando, dice, porque se están muriendo muchas gentes que no se habían muerto antes. Entonces, así estamos con el coronavirus, pues se están muriendo muchos que no se habían muerto. Ahora, yo sé que en cuanto a identidad, pues claro que no se habían muerto, pero en cuanto a cantidad, eso sí es importante, ¿sí? Porque la tasa de mortalidad, el índice de mortalidad, ese indicador se llama sobremortalidad, o sea, más allá de los referentes históricos de los años pasados, pues ahorita al día de hoy ya vamos como en 75,000 muertos asociados al asunto del COVID en México. ¿Sí? Y ya vamos a ser arriba de casi 3/4 de personas. Entonces, todo eso finalmente es algo que tendríamos que ir preguntándonos. Muy bien. Les voy a dejar entonces un enlace y ese enlace se los voy a dejar aquí en el grupo para que ustedes puedan entrarle a verlo. Esto se está en un programa, ¿sí? En la CBS, que también es un programa norteamericano importante, ¿sí? Y
esto de la CBS entonces es algo de septiembre 10 del 2020 y donde nos dice cómo se ve, ¿sí?, y dónde se pone el enlace para que una persona pueda tener entonces, bueno, dejen ponérselos, va en inglés, sí, ahí discúlpenme que no lo encontré en español, pero ahorita se los muestro. Está interesante, pónganle atención cuando menos véanlo para que entiendan cuál es mi preocupación al respecto. Y esto entonces está en la CBS Network, ¿sí? Y comparto mi pantalla entonces al respecto. ¿Listos? Compartiendo pantalla y listos para ver el chip de Elon Musk de acuerdo al reportaje del 10 de septiembre, o sea, hace 2 semanas. A ver, perdón, le quité el sonido. Ahí vamos con el sonido. Una vez más. Ahí va, listos en sus marcas. Ok, entonces, con eso ya empiezan a tener ustedes una idea de dónde vamos, de qué está sucediendo en el mundo de las neurociencias. Y como les decía, hace 2 meses y medio cuando nos empezamos a ver en esto, las neurociencias van más rápido de lo que pensamos. Hace 2 meses y medio yo no sabía y nadie sabíamos qué tan avanzados iban los experimentos para conectar el cerebro humano con un chip. Y ellos dicen, pues ya lo hicieron en cerdos, ya lo hicieron en changos, ya lo están haciendo en otros mamíferos. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues humanos. ¿Sí? O sea, empezar a ver y decir, bueno, efectivamente ya vimos que no se muere el cerdo, que no se muere, y entonces ya dicen, ¿dónde vas a tener? Ah, pues aquí vas a tener en la parte de arriba, aquí vas a tener tu chip. ¿Sí? Y entonces ahí entre el pelo se te va a esconder, ahí te pones una cachucha unos días, ¿sí? Y te lo cuidas para que entonces ahí tengas tu punto de conexión, te van a trepanar el cráneo, te van a atornillar el chip para que entonces pueda estar conectado, ¿sí? Y que de esa manera entonces tú puedas estar
ya conectado a la red. Pues eso cambia completamente mi concepto, como se los he comentado hace 2, 3 meses, cuando siempre estoy programando qué voy a enseñar. Lo cierto es que esto no existía, ¿sí? Y ahora ya está ahí. Entonces, reiterar de la frase y todo esto, con esto quiero mostrarles qué tan sorprendido, qué tan angustiado, qué tan preocupado está el Pablo Cancino de decir, ay, 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 esto está más serio de lo que yo quisiera decir, y esto se sale, por supuesto, mucho más allá de solamente un tema de clase, y creo que va a ser muy, muy importante que no perdamos de vista, que no perdamos de vista lo que estamos entendiendo y lo que está sucediendo. Ok, entonces vamos a ir terminando con nuestro tiempo juntos. ¿Qué espero de ustedes? Pues lo que espero de ustedes es que puedan leer a Néstor Braidot, por supuesto, pero que sobre todo puedan pensar de qué forma podemos llevar todo esto al aula, ¿sí? Les hablaba entonces de que en este programa de redes de Eduardo Ponset se habla de cómo estimular nuestro cerebro nos ayuda a vivir de una mejor manera. La UNAM, acá en México, nos va a decir: el cerebro sufre por las consecuencias de una mala dieta. Y ese artículo también está allí. ¿Cómo podemos llevar las neurociencias al aula? ¿Cómo podemos llevar las neurociencias al contexto de la educación? Tenemos que enseñar a la gente que comer no solamente te hace gordo, comer mal te ataruga. Comer mal te lesiona el cerebro, te lo inflama, y entonces ya no solamente es un asunto de obesidad, ahora es un asunto de discapacidad cognitiva. Esto es más grave. Y entonces, aquí está, la fuente es la UNAM. La UNAM es la principal universidad en América Latina en investigación. Entonces, estamos hablando de que los principales investigadores en nuestro país están vinculados a este proceso. Y bueno, ahí tienen ustedes la cuestión acerca de cómo afecta nuestra memoria, cómo afecta nuestro comportamiento, etc. Entonces ya lo tienen ahí. El cerebro sufre las consecuencias de una mala dieta, y este es un artículo que ustedes lo tienen también por ahí. Preguntas, comentarios sobre nuestro trabajo. Estamos buscando terminar. Pueden preguntar, pueden comentar, díganmelo porque ya no me van a ver. No me queda muy claro sobre la propuesta. Es de cómo pasar la información a los padres de familia, a los alumnos. Tú me vas a decir, maestra Fabiola, ¿qué crees que sería importante poder hacer desde tu contexto? ¿Sí? Desde tu contexto tú me puedes decir, bueno, es que yo creo que si le enseño a mis estudiantes desde ahorita, si me pongo y les enseño a los estudiantes cómo alimentarse y el efecto que tiene en su cerebro para que eso les genere una mejor calidad de vida. Bueno, esa es una actividad de neurociencias, es una estrategia de intervención. Si les enseño a través de las neurociencias la importancia de aprender a mantener un estado emocional estable, también eso es neurociencias. ¿Alguien me está marcando? ¿Es alguno de ustedes? Sí, bueno. Maestro, como no lo puedo oír en la letra, okay. Lo puedo oír por aquí. Está bien, muy bien. Entonces, aquí sigo, ok. Entonces, estoy comentando la importancia que tiene llevar el tema de las neurociencias a nuestro contexto. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer una estrategia para hablar con profesores, ¿sí? Lo que han aprendido ustedes, la relevancia de las neurociencias. Cosas como que la alimentación es importante, sí. Puedes hacer algo sobre eso. Lo que es las condiciones de sueño, porque nuestro cerebro se deteriora por la falta de sueño y la falta de descanso. ¿Puedes hacer algo sobre eso? Por supuesto. Puedes hacer algo sobre el manejo de estrés, porque el manejo de estrés aumenta los índices de cortisol. Claro que lo puedes hacer, ¿sí?
Puedes hacer algo para entender los procesos cognitivos, el desarrollo y la evolución de nuestros tiempos en edad, en desarrollo de pensamiento y poder entender cómo un niño de 6 años piensa diferente por su estructura cognitiva que un niño de 12, ¿sí? O sea, tú puedes leíste ya 2 libros y vas a leer un tercero y se te pueden ocurrir un montón de estrategias, ¿sí? Por ejemplo, neurociencias, se puede utilizar música para traer tranquilidad, estados de relajación. Ah, muy bien, entonces eso es una estrategia de neurociencias. La visualización como una preparación para el conocimiento también es una estrategia de neurociencias. ¿Qué significa eso? Antes de hacer algo, piénsalo, cierra los ojos, medítalo. Es neurociencias también. Te lo vas a encontrar con Néstor Braidot en los talleres que él hace sobre desarrollo de capacidad neuronal. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, maestra Fabiola? Entonces, ¿qué puedes hacer? Híjole, lo que tú quieras. Ahora, ¿va a ser diferente cada persona? Por supuesto. Porque cada uno está en una condición distinta. No es lo mismo, sí. Hace rato cuando hablábamos, la maestra Elizabeth nos decía, sí, creo que fue usted, maestra, que me decía que está trabajando en lo administrativo dentro de la escuela preparatoria. Ok, ¿qué puedo hacer como administrativo a partir de las neurociencias? ¿Puedo hablar de cómo las drogas afectan el cerebro para con los muchachos? Sí, sí es posible. ¿Puedo hablar de cómo el aumento de violencia genera el desarrollo de redes neuronales para la violencia? ¿Cómo voy acostumbrando a mi cerebro para la violencia? También. Entonces, resulta que nuestro cerebro es tan noble, pero al mismo tiempo tan frágil, que aquello que yo pienso recurrentemente se convierte en mi estructura neuronal. Y entonces tenemos cada vez mayores problemas patológicos de comportamiento porque tenemos una sociedad patológica, tenemos una sociedad neurótica y estamos generando neuróticos cada vez más extremos. ¿Sí? Cerebros neuróticos por adultos neuróticos educando a niños para que sean neuróticos. Y eso es neurociencia también. Entonces hay muchísimas cosas. No sé, maestra, que me escuchas aquí en el teléfono, maestra Jessie, si contesto con eso algunas de las inquietudes. Y en este caso yo también, yo no soy centauro, pues yo estoy en administrativo. Entonces yo también me doy una idea. ¿Cómo qué te gustaría, maestra Jessie? Pues mire, estoy en administrativo, pero en donde yo estoy es una cosa muy chiquitita, se llama SEA, secundaria a distancia. Y contamos con alumnos al año, 6 alumnos. Entonces, eso de las drogas, le voy a decir, se me hizo bien interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alumnos que llegan son niños rechazados de todas las escuelas del estado, que por X, y la mayoría tienen problemas pues de drogadicción. Incluso una vez este año nos acaba de llegar un niño, ¿cómo se les llama? ¿Dealer? Que vende drogas. Entonces estuvo a punto de causarnos un conflicto gigantesco también, porque pues llegó a llevar ahí. Entonces me llamó eso muchísimo la atención, porque pues hay de dónde agarrar ahí, con los 3 niños que tenemos. Y yo nada más derecho, yo soy una secretaria, pero pues yo me doy cuenta de todo, porque es un cuartito en el que estamos. Pero, o sea, a pesar de que tú dices, bueno, es que yo soy la secretaria, pero lo que tú puedes estar proponiendo puede llevar al director, a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia, o sea, gente que está en tu contexto puede reflexionar sobre la trascendencia del tema. ¿Sí? ¿Cuáles son las lesiones que causa la drogadicción a nivel neurológico? ¿Son reversibles? O sea, una persona que se droga ya simplemente con decir, bueno, es viernes, mañana sábado me dejé de drogar, ya no pasó nada. ¿De veras así funciona? Y entonces de repente no entendemos la trascendencia que tiene. Nuestro cerebro es importantísimo, pero es muy frágil, es muy delicado.
Y no entendemos qué tan delicado es con nuestro estilo de vida. No es lo que comemos solamente, es lo que respiramos, es lo que dormimos, es lo que hablamos, es el estrés al que estamos sometidos. Todo eso afecta a nuestro cerebrito, ¿sí? Y ahí es donde las estrategias de intervención de ustedes pueden ser muy importantes. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, bueno, es que estamos en un cuartito. Ok, ¿ese cuartito es un lugar agradable o genera estrés? ¿Sí? Estar ahí encerrada. ¿Cómo? Es agradable, de hecho todo lo que se hace ahí, el maestro, el único maestro que tenemos por el jurado, por el número de alumnos, es uno nada más, y el maestro realmente es muy bueno. Entonces él se encarga de dar mucha confianza a los alumnos. Todos realmente llegan muy resentidos, muy desconfiados, entonces sí termina, alumno que entra, alumno que se termina la primaria o la secundaria. Ajá. Y entonces, pueden ser problemas identificados para corregirlos o áreas de fortaleza para seguirlas desarrollando más todavía. O sea, cada uno de ustedes va a tener finalmente que buscar qué es lo que está sucediendo en su contexto y cómo poderlo mejorar, cómo poder involucrar el tema de las neurociencias. Ahora, tú puedes decir, es que en mi trabajo no tengo oportunidades. Bueno, piensa en tu familia, piensa en ti mismo, piensa en tu vida, piensa en tus relaciones, cómo poder involucrar el tema de neurociencias en las cosas que hago cotidianamente. ¿Sí? Lo importante entonces es que esto deje de ser solamente un tema de estudio para convertirse en un tema de vida. Esa es la idea. ¿Sí, de acuerdo? Ok, entonces, maestra Diana, ¿alguna pregunta? Ninguna, maestro, ya también ya me estuvo aclarando en cuestión de que Fabiola le empezó a explicar y ya más o menos ya sé pues más o menos qué es lo que voy a agarrar, qué propuesta. Excelente, muy bien. Maestra Elizabeth, ¿alguna pregunta? No, maestro, ninguna. Desde que había dicho sobre que sí podíamos hacer una propuesta, no importa que no sea dentro del aula, ya había retomado un tema que está en contorno también, como usted lo dijo, familiar. Sí. Porque suele pasar más acomodados, ¿verdad? Pero más en los jóvenes, que es el alcoholismo, es uno de los principales que se ve más, y la drogadicción. Muy bien. Entonces, pues por ahí lo que esté al alcance, Había pensado. esto que hay que intentar, todo lo que esté a nuestro alcance, intentar hacer. ¿De acuerdo? Ok, estamos terminando. Quedan entonces unos pocos minutos para terminar. Yo quisiera escuchar, y no es porque quiero que me echen porras, no, también se valen reclamaciones y señalamientos, aguantamos lo que sea, pero mi pregunta es, ¿qué ha significado para ustedes estas 3 sesiones, esta unidad de aprendizaje? Hemos estado juntos 15 horas, hemos tratado de aprovechar al máximo del tiempo, han tenido ustedes muchísimo trabajo, se han portado extraordinariamente y estamos terminando. ¿Qué me dicen ahora que terminamos? A ver, ¿quién quiere opinar? Tengo, por supuesto, en la línea. Claro, sí, nos está aquí escuchando en línea. Tenemos todavía a la maestra Jessie. Maestra Jessie, coméntanos. Ay, maestra, pues la verdad, a mí sí me encantó. De hecho, hace rato que dijo la maestra Denise que nos iban a poner otro maestro, yo por eso dije, no, a mí me prometieron al maestro Cantino y que él finalice el módulo. Porque yo no me hubiera gustado que cualquier otro maestro hubiera terminado, porque no era usted, no tendría lo que usted, como en las 2 primeras sesiones nos ofrecía. Entonces, me da mucho gusto que se haya podido concluir usted con nosotros el módulo. Gracias. Espero pues que se mejore. Pero la verdad sí me encantó, hay veces que así como que sí me perdía mucho, pero luego intentaba agarrarle el rollo. Sí, está medio complejo el tipo, dice, pero bueno, gracias, gracias por la paciencia. Me da miedo, pero me gustan sus clases. Gracias. Muy bien, pues qué bueno que pudo superar el terror de la imagen.
Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Quién más tiene un comentario? A ver, estamos terminando, ¿sí? Entonces, gracias a Jessy. Me quedan todavía 4 opiniones más. A ver quién. Bueno, en mi caso, maestro, pues sinceramente fue muy provechoso. La forma de que usted imparte sus clases son conceptos muy complicados que pues nos lleva paso a paso, poco a poco para comprenderlo. Es dinámico y pues muy a nuestra realidad, a nuestro contexto que estamos viviendo, que estamos pasando. Entonces eso nos facilita más y pues creó una empatía usted con nosotros, yo así lo siento. Gracias. Y sí, pues sí, aparte de conocimiento que nos da para aplicarlo a nuestro área de trabajo, pues también nos deja muchos aprendizajes de manera personal que si lo sabemos aprovechar, pues podemos mejorar nuestra calidad de vida, que es finalmente el propósito, ¿verdad? Y pues muchas gracias de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Ileana. Muy bien, nos quedan 3. Entonces, ¿quién dice yo? Yo. A ver, viene maestra Fabiola. Bueno, como ya se ha comentado, en lo personal a mí me gustó mucho la clase de neurociencias y sobre todo, como dice, aplicada, ¿verdad? Es mucha teoría, quizá, muchos libros, mucho que leer, pero nos los ha hecho aplicada. O sea, a la realidad, a lo que estamos viviendo, a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional, y eso hace que uno lo comprenda pues mucho mejor. Mira, quizás si no, usted de su parte no nos diera esas explicaciones o esos ejemplos tan fáciles de entender, serían conceptos que no lograríamos en lo personal comprender tan rápidamente o tan fácilmente y poderlo transportar a nuestra realidad, por decir así. Entonces, sí me parece muy interesante porque todo lo que hemos visto y lo hemos puesto en práctica, lo hemos vivido quizá de cerca, si no en lo personal, con alguien cercano, y eso es lo que a mí lo que me queda más, pues que se puede aplicar, o sea que no es únicamente la teoría. Muchas gracias, maestra Fabiola. Me quedan 2. A ver, ¿listos? Vamos, Bueno, maestra. maestro. Sí. Pues yo me llevo grandes aprendizajes, la verdad. Principalmente, pues los autores en cuestión de estas 2 lecturas que acabamos de leer, pues no los conocía en realidad, pero sí aprendí mucho de ellos. No le digo que terminé el libro de leer, pero sí lo poco que leí de cada uno, la verdad que es para reforzar y para lograr grandes conocimientos y aprendizajes que en un momento dado los vamos a estar aplicando en el contexto, simplemente con nuestros alumnos. Y más sin embargo, todos los ejemplos que nos ha dado, pues los vamos a reforzar y aplicar más que nada, y nos van a servir de mucho para nosotros mismos. Muchísimas gracias, maestra Diana. Y bueno, nuestra última participación, entonces. Bueno, Aguas. Bueno, yo principalmente tuve mucho aprendizaje a pesar de que estuvo fallando mucho mis conexiones. La sesión pasada, pues no me pude conectar y la verdad sí fue un poco más, pues complicado para mí, pero ya cuando mis compañeras me explicaron cuál era la dinámica y eso, de lo que se vio y todo, ya empecé a agarrar un poquito más se podría decir, como dicen ahorita los muchachos, se da el rollo a lo que tenemos, a lo que se vio y a lo que tenemos que hacer. Pues mi aprendizaje, yo que para mí, por las circunstancias, se me hubiera hecho un poco más mejor que haya sido presencial, porque así la verdad tengo muchos distractores.
¿verdad? Yo pienso que todas, pero pues ahorita yo tengo uno más grande que nomás mira y quiere estar puro pega a mí. Tengo un bebé de 1 año y pues es muy difícil para poder concentrar en la clase, ¿verdad? Pues lo que es la verdad. Sí aprendí y sí se llevó un gran conocimiento sobre estos autores que hemos visto. Los libros también, no los alcancé a terminar de leer los 2 libros anteriores y pues espero seguir adquiriendo más conocimiento. Muy bien. Excelente. Bueno, pues el video ya lo tienen ustedes de la primera sesión, ya se los mandé. Ahorita que terminemos voy a generar el video de la segunda sesión y se los estaré compartiendo también en el grupo para que lo puedan tener ustedes. En los productos que van a entregarme, entonces, comparto para terminar. Primer producto, diario personal. Ya saben lo que es el diario, que es sus reflexiones, el trabajo que ustedes hacen. Ahora tenemos menos tiempo, entonces entiendo que pues está uno más a las carreras con el material, con las lecturas, con la propuesta. Pero el diario personal es mis notas personales, lo que voy aprendiendo, lo que voy entendiendo, lo que voy reflexionando. Y bueno, pues ahí la maestra Fabiola y la maestra Iliana me dejaron con los ojos cuadrados, ya lo he dicho. Sí, entonces, adelante y pues felicidades con eso. La segunda, ahora del curso, bueno, con el producto de cómo funciona tu cerebro, la intención es que ahora lo orienten más, en lugar de ser una presentación, ahora es una propuesta de intervención, ¿de acuerdo? No es un curso para dárselo a alguien, son estrategias para la implementación de una estrategia de intervención. La tercera, cambio de visión paradigmática, pero esto tiene que ver ahora ya con todo el ciclo, las 3 sesiones, ¿sí? O sea, los 3 meses, cómo me cambió antes de haber estudiado todo eso y ahora que ya estoy terminando el curso. Y lo mismo, la ficha de análisis de procesos cognitivos abarca los 3 meses. Tienen ustedes las sesiones anteriores, tienen su material de las sesiones anteriores, pero ahora quiero saber qué sucedió durante estos 3 meses, cómo les afectó entonces todo lo que ustedes estuvieron desarrollando. ¿Sí queda claro? Entonces estamos hablando de que hagan una retrospectiva, cómo llegaron al curso antes de que llegaran con el Pablo Cancino, antes de haber estudiado sus primeros 2 libros, y cómo están ahorita después de estos 3 libros que habrán revisado y todo el tiempo que hemos dedicado juntos. Eso es importante porque eso les ayuda a ustedes a saber cuánto crecieron, cuánto se desarrollaron, qué pudieron hacer. Siendo las 7:01 de la noche de este día 26 de septiembre del año 2020, declaramos oficial y formalmente clausurados los trabajos académicos relativos a la actividad de aprendizaje de neurociencias aplicadas al aprendizaje con el grupo de Santa María de Oro. Esperamos que los aprendizajes tenidos sean para provecho de ustedes y de sus estudiantes, y si no, que la patria se los demande. ¿De acuerdo? Entonces... Ok, muy bien. Y entonces, con todo esto estamos terminando. Les agradezco muchísimo. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes y pues espero sus trabajos y actividades. Muchas gracias. Cuídense mucho y estamos pendientes para terminar. Gracias, hasta luego. Gracias. Cuídense mucho, Gracias hasta a luego. usted, hasta luego. Bye.